Bien, renovamos la audiencia y comenzamos con las réplicas. Vamos a dar la palabra al Ministerio Público. Su señoría, eh, ¿Sí? ¿se van a definir tiempos antes o...? Eh, no, o sea, algo nos anticiparon ayer, y por lo mismo nos pareció Y vamos a tratar de, señor o señoría, un el día tiempo de hoy. prudente y además, Alcancé yo solo a anticipar en todo caso. sí, pero de igual manera lo consideramos prudente y es bastante de lo que se tiene que hacer cargo también. Así que Entonces lo mío vamos a, era más bien vamos a optar por para... una modalidad libre, a ver cómo nos va. ¿Ya? El Ministerio Público tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. La verdad, la Fiscalía reflexionó bastante en torno a si era o no necesario o conducente, en definitiva, realizar una réplica a las múltiples afirmaciones que realizó la defensa. Y esto, su señoría, básicamente porque del mismo modo como los accionistas minoritarios de las sociedades cascada, y por accionistas minoritarios hacemos inmediatamente la aclaración, no nos referimos exclusivamente a quienes nos acompañan como partes querellantes, sino que por la definición legal, aquellos que son los accionistas de las sociedades. Al igual que estos accionistas se encontraron con una especie de muro o pared al requerir información a la administración de las sociedades cascadas cuando algunas dudas les surgieron durante los años 2012 y 2013 en torno a algunas operaciones, y la administración hizo oídos sordos a sus solicitudes. De la misma forma, su señoría, nosotros pudimos observar en estos 2 días y medio que la defensa en su alegato de clausura parece desconocer la prueba que se rindió en este juicio, de tal suerte que por algunos minutos incluso nos preguntamos si por alguna interacción, digamos, universal, hubiéramos estado asistiendo a audiencias distintas de estos más de 6 meses de juicio. Y esto, su señoría, porque además de tener de manera evidente quizás una percepción, una interpretación distinta de los hechos, muchas veces habían cuestiones que directamente eran diferentes a aquellas que quedaron plasmadas en los audios de las audiencias y respecto de las cuales entiendo sus señorías tienen suficiente claridad. Pero además, su señoría, sin perjuicio de que se dedicaron largos párrafos a el análisis del alegato de clausura de la Fiscalía, aparentemente también se hicieron ciertos oídos sordos a algunas afirmaciones que nosotros hicimos en nuestro alegato de clausura. Partiendo, su señoría, por el hecho de que partimos reconociendo que existían ciertos hechos que, a la luz de la prueba rendida, y pese a haberse rendido pruebas sobre ello, eran hechos pacíficos, y gran parte de su alegato quedó reducido a reiterar cómo se habían acreditado la existencia de las operaciones, las facturas, además dando a entender, su señoría, una cuestión que nos pareció bastante particular, que solo se había aprobado con la prueba de la defensa, en circunstancias que esa prueba fue, en muchos casos, prueba de carácter reiterativo. Y el otro elemento que nos llamó la atención y que nos llevó también a hacer esta reflexión sobre la necesidad o no de tener que replicar, dice relación con la cierta ausencia de coherencia interna en los argumentos planteados por la propia defensa. Y cuando hablo de coherencia interna me refiero a que entendemos que la defensa es una sola, no obstante hubo dos voces que casi como en un coro, fueron alternándose, ¿no es cierto?, en el uso de la palabra. Y esta última parte, su señoría, afirmaciones que por una parte realiza el abogado Sanfeliu, por ejemplo, al rectificarnos en que el acusado nunca habría dicho que eran las corredoras las que realizaban las operaciones, para luego tener que escuchar al señor Donoso en la última parte de su intervención diciendo que los únicos que pueden ejecutar el tipo penal son las corredoras. Ciertamente, su señoría, nos trajo a la memoria una frase que me voy a permitir decir, y que, porque me gusta el fútbol, y que es atribuida a su señoría a Carlos Caselli, y que dice: no estoy obligado, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Porque eso fue la frase que me saltó a la memoria a propósito de estas discordancias, estas ausencias de lógica interna en el discurso de clausura de la defensa. Y como primer presupuesto, su señoría, además de esta permisividad que me tomé de citar una frase, ¿no es cierto?, del el imaginario popular futbolístico, es dar cuenta quizá, no sé si para claridad del tribunal, me parece que no, pero quizá de nuestros contradictores, cuál es el sentido de un alegato de clausura. Se nos ha fustigado la circunstancia de que no hemos señalado con claridad y detalladamente cada una de las pruebas producidas. Mira, el alegato de clausura
nunca ha tenido por finalidad una reproducción exacta de toda la prueba producida. Si aquello fuera, considerando que al menos en nuestras transcripciones la prueba producida supera las 7.000 páginas, lo cierto es que deberíamos haber estado a lo menos unas 3 semanas dando lectura o reproduciendo con exactitud cada uno de los antecedentes. La lógica del alegato de clausura, y ahí la sorpresa probablemente de la defensa, la entendemos como una lógica dialogante, en donde lo que hacen los intervinientes es realizar un análisis razonado respecto de la prueba rendida en torno a las teorías del caso de las propias partes acusadoras como la teoría del caso de la defensa. Por eso es que nos sorprende la sorpresa de la defensa en torno a esto que ha denominado la incorporación de hechos nuevos. Señoría, aquí no ha existido incorporación de hechos nuevos porque aquello directamente no es posible. No es posible, no hemos incorporado hechos nuevos. Lo que hemos señalado es que, evidentemente, producto de una prueba rendida durante más de 6 meses, además de haberse acreditado los hechos materia de la acusación, se acreditaron otros hechos que constituyen aquellos indicios que nos dan cuenta tanto del motivo como de la vinculación entre estas distintas operaciones. Una de esas circunstancias es, por ejemplo, todo lo relativo a la operación Yara o a este crédito, ¿no es cierto?, generado a partir de la división de la sociedad de Secuyá y la adquisición de la parte de la sociedad que le correspondía a Yara Netherlands. Esto no es un hecho nuevo que lo estemos adicionando a la acusación, pero es efectivamente un hecho que se probó. Se probó en el juicio que existió esta negociación, se probó en el juicio quiénes fueron las partes que intervinieron y se probó, por lo tanto, cuál era esa necesidad de caja que explica, ¿no es cierto?, lo que hemos llamado el estruje de las cascadas para tener estos flujos de dinero que lo permitieran. Eso es el motivo. No estamos incorporando un hecho nuevo, pero es un hecho que efectivamente se probó. Y a propósito de esto último, su señoría, nos permitimos reiterar el hecho de que sí, creemos que la defensa lo que le pide al tribunal al solicitar la absolución de Aldo Mota por los 2 capítulos de imputación, artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 59A de la Ley de Mercado de Valores, es pedirle no aplicar la ley. Pero además, su señoría, a propósito de los alegatos de clausura, la defensa también le está solicitando al tribunal no aplicar la ley procesal, porque en más de una oportunidad, al citar elementos de prueba, como por ejemplo los correos electrónicos que fustiga la defensa, no fueron exhibidos solo al imputado, que estos correos electrónicos no fueron exhibidos a terceras personas y por lo tanto el tribunal no puede valorarlos, es decirle al tribunal que incurra en un motivo de nulidad al no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal. El tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba rendida y ese correo es una prueba rendida. Y no es, su señoría, estos correos con Wayne Brownlee, estos correos con la gente de Potat, las direcciones destinatarias eran Potat. No son correos de un cualquiera con un tercero cualquiera en el mercado para tratar de interferir en el funcionamiento adecuado del mercado. Son correos, su señoría, que se vinculan estrechamente con el caso 4 en términos de que se le pide no a un tercero cualquiera, se le pide al tercero que efectivamente interfirió en estas operaciones que no siga haciéndolo. Y esto lo afirmamos, su señoría, sobre la base de la prueba rendida. Porque aquí no solo se rindió la prueba señalada por la defensa, en donde aparecía que estas interferencias habían sido realizadas por la corredora Selfin, sino que se rindió también el documento aportado por BTG Pactual, sucesora de Selfin, en donde, además de dar cuenta de las interferencias, en uno de sus acápites, que fueron leídos en las audiencias finales de producción de prueba del Ministerio Público, señala que aquellas fueron realizadas para su mandante, Potat. Por lo tanto, su señoría, acá no existe por parte del Ministerio Público una intención de hacer extensible la acusación, sino que simplemente, su señoría, de dar cuenta de estos otros elementos, de estos otros hechos que constituyen aquellos indicios que, al probando la existencia de este motivo, probando estos otros elementos de contexto o accesorios, terminan por probar en definitiva, su señoría, el dolo. En esta misma lógica de cuestionamiento a la producción de prueba por parte del Ministerio Público y al análisis que hace el Ministerio Público y los acusadores, se señala, su señoría, que acá no habría existido una consistencia, ¿no es cierto? Entonces,
viene la defensa y nos dice, nos cita la sentencia del caso Stwager, que es una sentencia de este mismo tribunal del año 2010, y nos dice, mire, en la sentencia del caso Stwager, el Ministerio Público, representado por la persona que habla, y es una situación bastante incómoda tener que citarse a uno mismo, pero bueno, está, digamos, en ese minuto yo estaba también como la fiscal del caso, y señalaron tal cosa, dando a entender entonces que nosotros no tendríamos una consistencia. Y lo cierto es que uno reflexiona entonces de nuevo en torno a esta cita de Carlos Caselli, a ver si, bueno, a veces puedo no estar de acuerdo conmigo misma, pero lo curioso del caso es que en este particular caso sí estaba de acuerdo conmigo misma, porque de la sentencia que la defensa dejó a efectus videndi, 2 párrafos por sobre el párrafo que fue leído, estaba la aclaración en términos de que la imputación decía relación con el inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores en circunstancias que el inciso primero reflejaba esta versión más amplia de cotizaciones y transacciones. Pero la sentencia del caso Stwager nos ofrece, dado que ha sido citada por la defensa y le parece una sentencia tan positiva y tan buena, llevando agua para su molino, nos ofrece otras reflexiones que son interesantes a propósito de las mismas argumentaciones de la defensa. En primer término, su señoría, en el hecho de que se nos imputa un pecado venial, esa fue la expresión utilizada por la defensa, en habernos apartado, ¿no es cierto?, de la decisión, de la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, como si aquella fuera una carta de navegación de la cual irredargüiblemente tenemos que seguir para no caer en el triángulo de las Bermudas. Pero lo cierto es que, en el caso Stwager, la imputación de la Superintendencia de Valores y Seguros fue exclusivamente respecto de Jacobo Kravetz Miranda y otros ejecutivos, solo por el delito de uso de información privilegiada. Fue la Fiscalía la que sostuvo que además existía un delito de manipulación bursátil y fue el tribunal el que en definitiva, haciendo eco de esta posición de la Fiscalía, determinó que existía un delito de manipulación de mercado y que por lo tanto había que sancionar a Jacobo Kravetz por ese delito. A mayor abundamiento, en aquella oportunidad el Ministerio Público también siguió causa respecto del presidente del directorio de Stwager, el señor Francisco Segers, que no había sido sancionado por la Superintendencia de Valores, lo que demuestra que, siendo de resorte exclusivo la investigación de delitos constitucionalmente del Ministerio Público, nosotros podemos construir imputaciones al margen de aquellas que se construyen para efectos de la determinación de una responsabilidad de carácter administrativo, que son responsabilidades de carácter distinto. Y a propósito de este carácter distinto también, su señoría, algo me permito mencionar sobre la prueba nueva invocada por la defensa. Parte de la prueba nueva es una resolución de la Corte Suprema, y el día de ayer escuchamos al defensor señor Donoso que hace lectura a una consideración del fallo de la excelentísima Corte Suprema. Y esa consideración, su señoría, primero corresponde a una sentencia de carácter civil, a una demanda de carácter civil. Y en segundo término, su señoría, el propio párrafo leído por el defensor señor Donoso refiere a que esa demanda de indemnización de perjuicios no se hace lugar, no porque no existan los hechos, no porque no existan elementos para poder establecer que efectivamente esos hechos ocurrieron de esa forma. Se descarta la demanda, y está en la cita del propio señor Donoso, porque no se reunió prueba suficiente de que los perjuicios se hubieran provocado. No se reunió prueba suficiente que los perjuicios, esos concretos de esa demanda, donde la actividad probatoria debe ser del demandante, se hubieran efectivamente probado. Su señoría, se nos replica y se nos señala en el alegato de clausura de la defensa que la Fiscalía artificialmente ha tenido que recurrir a la ciencia económica para efectos de llenar, en definitiva, aquellos vacíos argumentativos desde la ciencia del derecho para poder explicar los tipos penales del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. En síntesis, y lo señaló también el querellante señor Soto, se nos dice que aquí tener que recurrir a la ciencia económica pareciera ser una especie de artificio en donde nosotros, al no encontrar en el derecho suficientes asideros para nuestros argumentos, tendríamos que recurrir a otras ciencias satélites o colindantes. Lo cierto, su señoría, es que nosotros recurrimos a la ciencia económica porque precisamente este delito se enmarca dentro de una actividad económica. Pero además, su señoría, este argumento en donde se retruca la capacidad de la ciencia económica para poder darle contenido a la construcción de tipos penales, como el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, ha sido traída a colación por la Fiscalía. ¿Por qué razón? Porque precisamente en su artículo del año 2013, el profesor Londoño, que ha sido profusamente citado por la defensa como aquel que
desde la doctrina sustenta esta tesis de la necesidad de alteración del precio como un efecto de los actos manipulativos del artículo 53, precisamente funda y basa este análisis en la ciencia económica y de hecho cita un trabajo del año 1970 del economista de la Universidad de Chicago, Eugen Fama. Y parte, por lo tanto, el profesor Londoño de los presupuestos del profesor Fama, que son los presupuestos sobre la existencia del mercado perfecto. Si la tesis del profesor Londoño se funda en una tesis económica que se refiere al mercado perfecto y como derivada de esa tesis del mercado perfecto es que los precios se conforman perfectamente por la conjunción de la oferta y la demanda, para replicar una tesis jurídica que toma como base una tesis de la economía, necesitamos recurrir también a otros economistas que, retrucando al profesor Fama, terminan, por lo tanto, votando la tesis del profesor Londoño. Y de ahí entonces la necesidad de la cita que hicimos al profesor Robert Tiller, Premio Nobel de Economía del año 2013, que en su obra Exuberancia Racional, donde expone una serie de casos de acciones en donde son estas acciones claramente sobrevaloradas o infravaloradas y por lo tanto retruca la tesis del mercado como formador de precios, porque el mercado efectivamente no es un mercado perfecto. Esta misma tesis de los mercados no perfectos o de las imperfecciones del mercado ya había sido destacada en el año 1982 por el Premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, quien en su artículo denominado acerca de la imposibilidad de mercados informativamente eficientes, escrito con un economista de apellido Grossman, explicaba de manera bastante lógica cómo es imposible que los mercados necesariamente cumplan con la función que le asigna el profesor Fama y por lo tanto el profesor Londoño para efectos de desarrollar sobre esa base económica su tesis de carácter jurídico. Un segundo elemento que se nos dice, mire, acá la Fiscalía artificialmente de nuevo o de manera inexplicable ha tratado de ligar la sanidad del mercado con los fondos de pensión. Se dice, mira, acá en realidad la Fiscalía lo que está haciendo es tratar de unir dos mundos que se encuentran absoluta y totalmente separados. No advertimos en dónde se observa esta separación, pero en cualquier caso, su señoría, y habiendo sido citadas las actas de las Comisiones Unidas que trabajaron en la dictación de la ley 18.046 sobre mercado de valores, nos permitimos citar las mismas actas, en donde su señoría, además de darse cuenta que la ley de mercado de valores es un complemento de una actividad que se ha desarrollado profusamente en el último tiempo, dice, este proyecto apunta a mantener mercados equitativos, ordenados, transparentes, fomentar la competencia, el profesionalismo y la ética de quienes intervienen en el mercado, con el propósito final de afianzar la confianza de los accionistas y fomentar las inversiones en instrumentos de mercado. Y agrega la misma acta ambas iniciativas, Ley de Mercado de Valores y Ley de Sociedades Anónimas. Recordemos que la Ley 18.045 y la Ley 18.046 fueron dictadas en la misma oportunidad legislativa, en aquel tiempo, digamos, de las Comisiones Unidas, tienen importante incidencia, continúa el acta, en la reforma previsional que acaba de promulgarse. En efecto, la buena calidad del mercado de valores importa una garantía para el buen funcionamiento del sistema previsional que habrá de hacer inversiones en él. Señoría, un tercer tema que ha sido profusamente señalado por parte de la defensa es acerca de la ilegítima razón de negocios o la legítima razón de negocios que tendrían o estarían detrás de estas operaciones. Durante gran parte del alegato de clausura, junto a los denodados esfuerzos que se hizo por parte de la defensa durante la fase probatoria, la defensa ha intentado urdir una suerte de excusa exculpatoria, esbozando una supuesta y pretendida racionalidad económica que habría existido tras el actuar del señor Mota. Y esa la podemos sintetizar de la siguiente forma: actualizar el valor de las acciones que figuraban a valor libre en poder de Pampa Calichera para mejorar los ratios de endeudamiento que poseía la compañía. Y supuesto sea que esta hubiera sido una realidad, lo cierto es que la decisión razonada, determinada por la decisión de Aldo Mota, fue precisamente incurrir en actuaciones de manipulación de mercado, teniendo a su disposición otras
fórmulas alternativas, lícitas, para obtener el mismo resultado. Por de pronto, su señoría, si una compañía mantiene niveles de endeudamiento que son superiores a su capacidad para generar flujos de caja, lo que debe hacer es someterse a un convenio judicial preventivo. Estamos hablando de una empresa que si su nivel de endeudamiento es superior a sus flujos para poder cubrir esos niveles de endeudamiento, es una empresa que debería estar en quiebra o en insolvencia. Si lo que realmente el imputado Mota quería era mejorar el flujo de caja de la compañía y tener un mayor margen de endeudamiento, debe hacer lo que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier compañía hace para esos efectos: vender activos. Pero venderlos efectivamente a un tercero de manera definitiva, en virtud del principio, de manera tal de que, en virtud de un principio de subrogación real, pudiera entrar dinero efectivo a la caja y con eso pagar las deudas u obtener una mayor espalda financiera que le permita eventualmente endeudarse. Sin embargo, nos va a decir el señor Mota, o nos dijo el señor Mota, que aquello en definitiva no era posible porque parte del bono, parte de las obligaciones del bono era mantener un cierto control, una cierta cantidad de acciones respecto del activo subyacente que es SQM. Sin embargo, para explicar el número de 5 millones de acciones en los casos 4 y 5 de SQMA, para explicar el número de 5 millones de acciones, el mismo, y la propia defensa lo ha señalado reiteradamente en su alegato de clausura, ha señalado que ese monto era aquel que podían efectivamente vender sin perder el control. Por lo tanto, efectivamente podrían haberlo hecho, obteniendo caja, obteniendo flujo, y de esa manera, de forma lícita, obtener el mismo resultado pretendido. Sin embargo, deliberadamente optan por hacerlo de manera delictiva. Y esa deliberación, su señoría, ese ordenamiento racional hacia ese resultado y a la utilización de los medios delictivos es precisamente lo que se denomina dolo. En este punto creemos importante señalar lo siguiente. Se nos dijo por el señor defensor el día de hoy que la expresión maliciosamente, sí a propósito del 59A, requería esta dolo directo, ¿no es cierto? Dolo directo, y se nos puso, me voy a hacer cargo de eso un poquito más adelante, una resolución de la Comisión del Mercado Financiero para decirnos que sí, la autoridad administrativa también habla de dolo directo, más allá de que esa resolución nada dice respecto del punto particular. Sin embargo, la definición de dolo, su señoría, y la definición de la expresión maliciosamente primero está dada por el artículo 1 del Código Penal, que hace un equivalente entre malicia y dolo sin ningún apellido como el pretendido. En segundo término, los profesores Hernández y el profesor Van Bessel, este último en su libro sobre delitos tributarios, estiman, a propósito de los delitos tributarios, muchos de los cuales, como el 97, número 4, inciso segundo, utilizan la expresión maliciosamente, que ésta siempre se utiliza para excluir la culpa en casos donde la conducta, en principio, podía realizarse por error, como es el caso, por ejemplo, de los delitos tributarios. La profesora Magdalena Osandón, el profesor Amunátegui, estiman que no hay indicios suficientes en el Código Penal para estimar o para concluir que maliciosamente y el a sabiendas hagan alusión a la expresión dolo directo. De hecho, a la época en que se dictó el Código Penal en particular, la expresión o esta distinción entre dolo directo, dolo eventual o dolo directo de segundo grado todavía no se plasmaba en la doctrina. Su señoría, el día de ayer nos preguntábamos cuál era la necesidad de reiterar casi majaderamente que la acusación fue presentada por el entonces fiscal regional Andrés Montes. Por algún minuto pensamos que, dada esta comprensión demasiado extensiva que tenía la defensa sobre el concepto de congruencia, iban a afirmar que otra falta de congruencia de la acusación era que, habiendo presentado la acusación el fiscal Andrés Montes, no estuviera sentado en el lado de los acusadores durante el juicio. Pero hoy día descubrimos cuál era la razón. Y la razón de insistir en que el fiscal Andrés Montes era quien había presentado esta acusación y quien la había suscrito, era para hoy día citar esta resolución de la Comisión del Mercado Financiero en el caso Auros.
el problema que tiene esta pretendida ligazón que hace el abogado Sanfeliu son dos problemas en realidad. Un primer problema es un problema de texto legal y el segundo problema es un problema del texto de la resolución. El problema de texto legal es que, conforme, su señoría, lo que dispone la ley que crea la Comisión del Mercado Financiero, que corresponde a la ley 21.000, que modifica la ley 18.046 sobre mercado de valores, es que la potestad sancionatoria que antes estaba radicada en la Superintendencia de Valores y Seguros, y por eso es que la resolución 223 está suscrita por quien era superintendente de esa fecha, Carlos Pavés Tolosa, es que la potestad sancionatoria se le otorga, a su señoría, al Consejo de la Comisión del Mercado Financiero, que está compuesto por 4 miembros, que son elegidos por un procedimiento especial, y no, su señoría, en el fiscal de la unidad de investigación de la Comisión del Mercado Financiero, que es el cargo que hoy día ostenta Andrés Montes. La resolución que deja la defensa a disposición del tribunal no es una resolución que esté suscrita por Andrés Montes, y de hecho, entre las funciones que también están descritas en la ley, de la unidad de investigación y particularmente del fiscal, en lo que compete a cuestiones de orilla criminal, se le asigna la función de recomendar a la comisión traspasar los antecedentes al Ministerio Público cuando estime que en su opinión podría existir algún hecho constitutivo de delito, y en segundo término, en el caso de las sanciones ya aplicadas por la comisión, hacerle seguimiento. Por lo tanto, su señoría, acá de nuevo hay un intento por ensuciar la actuación del Ministerio Público que ciertamente resulta ser un intento frustrado. Y en segundo lugar, el contenido de la resolución, aquellos párrafos que fueron leídos por parte del propio defensor señor Sanfeliu, en ninguna parte hablan de dolo directo y no podrían hablarlo, porque lo que dice relación con las actuaciones dolosas son cuestiones propias de la materia penal, y quienes deberán pronunciarse sobre ese punto, su sentido y alcance, no son otras que su señoría. Sostenemos, su señoría, que sostenemos, su señoría, y confirmamos lo que nos dijo la defensa, de que lo que pretende con la absolución de Aldo Mota Camp, que ha sido solicitada, es que no se haga aplicación del derecho penal sustantivo en esta causa, no se haga aplicación de lo dispuesto en el artículo 59A y en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Eso es lo que está pidiendo la defensa. Pero en esta audiencia, en estas audiencias donde hemos escuchado sus alegatos de clausura, la defensa va aún más allá, su señoría. Le pide, como anticipamos, que el tribunal no aplique las normas procesales, la del artículo 297 por de pronto, incurra directamente en una causal de nulidad al no valorar, al no hacerse cargo de parte de la prueba rendida. Pero además, su señoría, ha atribuido al Ministerio Público en parte de sus intervenciones la irrogación de facultades jurisdiccionales. Hoy día escuchamos que el Ministerio Público determinó que los señores de las corredoras de bolsa, esos hechos no eran constitutivos de delito, y además que no les cabía a los imputados participación culpable. La Fiscalía no lo podría haber hecho, su señoría, sin haber incurrido en una usurpación de funciones jurisdiccionales. No podría haberlo hecho sin vulnerar entonces los mandatos constitucionales que determinan cuál es la función de la Judicatura y la del Ministerio Público. Y además, su señoría, que ello no es condigno con una decisión de no perseverar en el procedimiento. Pero en todo caso, esa decisión de no perseverar en el procedimiento alcanzó al señor Bulnes, alcanzó al señor Errázuriz, pero no alcanzó al señor Araya. Y aquí volvemos de nuevo entonces a la frase de Carlos Caselli, porque el señor Sanfeliu nos dice que el Ministerio Público hierra y no podemos atribuirle al señor Araya la condición de imputado porque lo incorporamos en una lista de testigos, y al incorporarlo en una lista de testigos lo pasamos por el río Jordán, que fue mi utilización, digamos, de la cita bíblica durante mi primera intervención, y deja de ser imputado porque pasa a ser testigo, y ahora resulta que son los únicos posibles autores directos del delito de manipulación imputado, porque son los únicos que pueden realizar operaciones. Es decir, acá de nuevo se demuestra una falta de coherencia interna en los alegatos de la defensa, su señoría, que esta parte no alcanza derechamente a comprender. Señoría, se nos dice que, entre otras afirmaciones, que el querellante Moneda sostiene que
por la vía de pago de dividendos se produce este estruje, ¿no es cierto?, de la cascada. Y además acá se simplifican los argumentos, señoría, de manera extraordinariamente radical, en nuestra opinión. Porque evidentemente en un discurso de apertura, como evidentemente acontece en un discurso de clausura, se utilizan expresiones verbales para efectos de englobar la mayor cantidad de elementos posibles, pero no necesariamente se está modificando la imputación. Nosotros decimos, mire, sí, se utilizan estos instrumentos dolosos, estos mecanismos dolosos, se utilizan los delitos para extraer riqueza de la cascada. Entonces nos dice, mire, esta es una afirmación retórica porque no se produjo prueba respecto de este punto. No se produjo ninguna prueba respecto de los dividendos. Su señoría, vamos a hacer mención a lo siguiente. Otro medio de prueba número 18. Memorias de Norte Grande, año 2011. Página 11, accionistas mayoritarios. Accionista mayoritario, SQYA, 67,16%. Página 18, descripción de SQYA, sociedad controladora directa de Norte Grande, ligada a Julio Ponce Lerú. Páginas 12 y 13, política y pago de dividendos, donde se indica con claridad cuál fue el monto de los dividendos. Señoría, se ha citado además al perito Orlando de la Vega. Y se nos ha dicho, su señoría, que Orlando de la Vega muta su relato, ¿no es cierto? Primero dice una cosa, después dice otra. Lo cierto es que de la sola escucha que el tribunal podrá hacer del extenso testimonio del perito Orlando de la Vega, podrá advertir que aquello no es así. Y que todo lo contrario, el perito lo que señala es que efectivamente en estas operaciones el acusado Aldo Mota toma una decisión racional, sí, una decisión racional, de beneficiar a unos y perjudicar a otros. Si nosotros hacemos, su señoría, una lectura a la luz de los hechos, materia de este juicio, probados en este juicio, de la cita que hace en su pregunta la defensa al perito de la Vega del profesor Manqui, podemos decir lo siguiente. En este caso, Aldo Mota Camp, como gestores de las empresas Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, maximiza los beneficios para algunas de las sociedades cascadas y los minimiza para otros. Sopesa racionalmente los costos y beneficios y siempre elige el mejor curso, pero no necesariamente ese mejor curso es el que a sus deberes fiduciarios lo obligaban, sino que es el mejor curso a la luz de las necesidades que tenían los controladores sobre estas compañías consideradas en su conjunto. Señoría, hay múltiples indicios que refieren a la falta de racionalidad económica, y no solo múltiples indicios. Hay prueba directa, prueba documental, aquella de la carta de Ernest & Young, prueba testimonial, su señoría, que dan cuenta en torno a esto. Pero además, su señoría, ayer se nos dijo una cuestión que a mí me dejó sinceramente perpleja. Y es que la Fiscalía habla de ciertos hechos, pero no nos habla de indicios. Señoría, los indicios no son una inmaterialidad inorgánica, inasible, inamible en los términos del Principito, su señoría. Los indicios son hechos. Y quizá el mejor ejemplo para entender cómo los indicios son hechos es, por ejemplo, el caso de la receptación de vehículos. Normalmente, el indicio que prueba aquel elemento de intención trascendente del delito de receptación, que es tener una especie o estar en posesión de una especie robada a sabiendas de su origen ilícito, va a ser un hecho, que en vez de darle contacto con la llave, como cualquiera de nosotros, lo hace con un destornillador. Es un hecho palpable por los sentidos, habitualmente fotografiado, del cual refieren los testigos, que, obviando el posible delito de daño, no tiene
una mayor relevancia penal. Respecto, su señoría, de el tema de las actas, pese a que la defensa no produjo ninguna prueba en relación a las actas, nos dice hoy día que las actas no son actas porque se incumple con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas. O sea, volvemos a el supuesto formal, ¿no es cierto? O sea, todo lo que cumple con la ley es real y es lícito, todo lo que no cumple con la norma, con la regla, es ilícito. Okay. Entonces, dice no son actas porque no cumple con las reglas del artículo 48. Y luego nos dice que nosotros nos centramos en la falsedad, pero que lo realmente sancionado es el envío. Lo realmente sancionado, su señoría, es la presentación o la entrega de antecedentes falsos a la superintendencia. Para que los antecedentes entregados sean falsos, debe singularizarse en primer término su falsedad, y creemos que sobre aquello, su señoría, hay prueba suficiente. Pero habiéndose citado al testigo señor Díaz, no podemos sino citar al testigo Carlos Busto, el jefe del señor Díaz, en la consultora Price Waterhouse. ¿Y qué nos dice? Cuando se le consulta sobre qué es borrador, dice: para nosotros, borrador es aquella acta no transcrita al libro. Su tesis ahora es que se cambió el acta y, en definitiva, los directores lo vuelven a firmar. De aquello, sí, su señoría, no hay norma ni prueba, no hay prueba alguna. En cualquier caso, las cartas conductoras, su señoría, sí fueron producidas en el juicio y se encuentran contenidas en el otro medio de prueba número 96. Señoría, la defensa, para explicar el día de hoy cómo opera el mercado, nos trajo una lámina. Nos mostró una lámina y nos dijo: bueno, acá los inversionistas lo que pueden hacer por un lado es poner órdenes de compra y poner por otro lado órdenes de venta. Y esto para explicar también la nula injerencia que habría tenido, digamos, en la transacción, entendiendo la defensa entonces por transacción exclusivamente, esta operatoria que se hace a través de los portales de las bolsas, la nula injerencia entonces que habría tenido Aldo Motacam. Nosotros queremos utilizar esa lámina, su señoría, pero la queremos utilizar de una forma distinta. Porque si nosotros recordamos lo que postulaba esa lámina, y vamos a suponer que es esta, una hoja en este caso no tiene nada, si postulamos que así funciona el mercado, vamos a tener los inversionistas como una entelequia, por un lado quien decide comprar y por otro lado quien decide vender. Lo cierto es que la mayor demostración y la mejor demostración que las actuaciones de Aldo Mota constituyen una manipulación de este mercado que debiera funcionar así, es que si nosotros hacemos el ejercicio mental de flectar la lámina, nos vamos a encontrar con que calza perfectamente que quien compra y quien vende es, en definitiva, su señoría, la misma persona. Señoría, se ha tratado también acá de sostener que la congruencia alcanza también a las definiciones sobre participación y a las definiciones sobre tipificación. La Fiscalía discrepa de aquello. Creemos que lo que hace la acusación, tanto del Ministerio Público como las acusaciones particulares, conforme a las reglas procesales, es proponer una calificación jurídica y proponer una forma de participación. Pero la definición de fondo corresponde exclusivamente al tribunal. En cualquier caso, el Ministerio Público postula que la participación del acusado es participación inmediata y directa en la ejecución de los hechos. 15, número 1. Y todo lo que hemos tenido que hacernos cargo a propósito de la coparticipación del acusado solo dice relación con la necesidad de hacernos cargo de la última parte de la argumentación de la defensa, señoría, donde vuelve aquello que nosotros afirmamos era, y lo que denominamos una tesis peregrina, de que solo quien aprieta el botón que pone en marcha el sistema informático de la bolsa correspondiente es aquel que comete el delito del artículo 50. Un segundo, señor.
Finalmente, su señoría, solo señalar lo siguiente. Nuestra conclusión en torno a que las utilidades generadas con las transacciones y operaciones ficticias que han sido imputadas al acusado Aldo Mota y que se encuentran acreditadas en este juicio, la condición ficticia de las utilidades deriva precisamente de la condición ficticia de las operaciones que la anteceden. Por eso es que señalamos que si el tribunal creyera que la interpretación correcta del artículo 53 es que deba haber un efecto en el precio, evidentemente, precios construidos sobre la base de operaciones o transacciones ficticias son también precios ficticios. Y a propósito de que la defensa nos trae a colación la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros en torno a Aurus. La resolución dice maliciosamente, como señalamos, no dice en ningún caso dolo directo. Y en todo caso, Marcelo Peña, la persona en quien recae esta resolución administrativa a la cual hizo mención el defensor señor Sanfeliu, fue condenado penalmente en juicio abreviado por delito del artículo 59, letra A, que es el mismo delito por el cual estamos solicitando se condene en definitiva al acusado Aldo Mota. Gracias. Bien. Atendida la hora, vamos a dejar la audiencia hasta acá. ¿Sí? Vamos a continuar mañana escuchando las temas de réplica. Estén bien.